Pues bienvenidos al Sendero Siniestro. Hoy estaremos hablando de la música como reflejo de la sociedad. Nos acompaña Salvador Díaz y Toño Tejeda. Pues, presentarse, amigos, por favor. Adelante, Toño. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta sesión para hablar un poquito del reflejo de la sociedad en la música reflejada también en la sociedad. Y soy Toño Tejeda, soy guitarrista de metal, tengo 39 años y pues vamos a compartir algunas cosas que nos han tanto tocado en nuestras épocas como también las que hemos heredado y lo que empezamos a observar hacia adelante, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Chava, por Hola, favor. claro, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Salvador Díaz. Yo estoy radicando en la ciudad de Tijuana desde el año 2003. Tengo 49 años y pues bueno, igual, yo no soy músico, pero también me considero melómano y tengo a bien aportar mis conocimientos a esta reunión. Esperemos que sea algo muy productivo de esto. Seguramente así será. Pues creo que el principal tema es poner a discusión es la música es una influencia en nuestras vidas. Ok, voy. La Adelante. música influencia nuestras vidas. Yo opino, y creo que todos estaremos de acuerdo, que sí es muy importante la música en nuestras vidas. Es tan importante como el arte en general, ¿no? Como hacer parte de las bellas artes que la humanidad ha desarrollado con el paso del tiempo, se ha convertido en una parte fundamental de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la música como tal refleja mucho los estados de ánimo que nosotros llevamos en nuestro devenir. Siempre tenemos una necesidad de expresar un mensaje hacia alguna persona, hacia algunas personas en particular, y hay ocasiones en que no encontramos la manera de cómo expresarlas. Muchas personas lo hacen a través de la pintura, otras a través de la fotografía, el dibujo, de miles formas. Pero la música también es una de las formas de arte más recurrentes que tenemos para poder expresar esa clase de sentimientos, ya sea ira, enojo, apatía, empatía, frustración. Hallamos, hallamos el modo para poder expresarlo por medio de letras que inspiren ese sentir que llevamos dentro y que nos permitan expulsarlas, ¿no? Es como una especie de exorcismo, yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay demonios dentro que no pueden salir de una manera muy fácil y a veces eh, agarrar una guitarra, un teclado o escuchar una canción de un artista en particular hace que te sientas identificado y digas, ahí está la razón del por qué me siento así, te sientes identificado. Y es por eso que la música en general para mí es fundamental en mi vida. Yo no sé qué haría, así tal cual como lo reflejó Friedrich Nietzsche, ¿no? La música, la vida sin música sería un error, definitivamente. Claro. Toño. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo para dar continuidad un poco a los comentarios de Salvador. Sin duda es, como lo mencionaba ya, hay tres elementos que quisiera resaltar de estos comentarios también. La necesidad de comunicar desde que pues el ser humano se conoce como tal, la necesidad de poder también expresar pensamientos y emociones. Si nos vamos desde las tribus más pues, yo creo que más antiguas, había incluso rituales, había una necesidad de poder imitar unos sonidos naturales que fueran expresados desde las cuerdas vocales, en donde surgen muchísimas corrientes de cantos gregorianos o la exploración también de ciertos instrumentos muy básicos con una tablita y una cuerdita, que es en donde viene incluso hasta la escala pentatónica y la microtonía. Y eso con el afán de comunicar. Sin duda se ha transformado a través de todos los años hasta la actualidad por la necesidad también de identificarnos, como mencionaba Salvador, de que algunas veces ese mismo lenguaje y esa forma de comunicar de algunos que tienen la capacidad de representarlo con teclados, batería, música, todo un género, empieza a tocar a otras personas
que pueden estar pasando por algunas de esas emociones parecidas, ¿no? Entonces, siempre estará. Yo creo que podríamos hasta abrir el debate de qué fue primero, el huevo o la gallina, pero lo que puedo yo pensar es que sí influye desde las dos formas, ¿no? Obviamente hay una necesidad de expresar en la que el ser humano influye hacia la creación de un arte, de plasmarlo como un medio de comunicación, y después ese medio de comunicación, cómo regresa al ser humano y empieza a influir en ti en la forma en la que te puedes llegar a sentir, ¿no? Claro, y es súper importante para el desarrollo social, cognitivo, psicológico, ¿no? De hecho, pues como bien comentas, la música es antiquísima. Se han encontrado pinturas rupestres acompañadas de instrumentos musicales, ¿no? Lo cual pues también indica que mucha pues cultura se ha transmitido a través de la música. Obviamente es súper fundamental en nuestro desarrollo. Estaba viendo por la tarde un documental que habla también de mucha gente que está recibiendo terapia, gente que está enferma de Parkinson, ¿no? Y a través de la música se está logrando que se rehabiliten porque estabiliza sus movimientos, como la función de su cerebro y todas estas cuestiones. Ya se nos está uniendo Marco. Muy disculpen la tardanza, andábamos técnicos. Sí. Pero bueno, Marquito, platicamos de pues la música, ¿no? Cómo se va desarrollando, la influencia pues, en nuestro entorno social y diario. Y se estaban planteando temas muy, muy interesantes. Toño, antes de iniciar la grabación, estaba planteando unos temas muy, muy, muy buenos, que era del contexto, ¿no? No sé si gustan dar un poco de contexto de la música. No sé qué tenías preparado, Toño, por favor. Y empezaba a platicar un poquito, solo para tal vez no meternos tanto en varios datos y poder ir tocando algunas de las etapas más relevantes. Podría decir yo, los cantos gregorianos por ahí del siglo IX y X, que significa 800 hacia el 900, dentro de lo que se ha conocido, ¿no? Al menos de lo que se conoce, por así decirlo, mainstream, lo más común, lo más popular. Eso no significa que era lo único que existía en esa época. Seguramente había otro tipo también de lenguajes musicales. Y pues sobre esto, estas fechas, pues cómo se iba, aparte de ir plasmando en escritos y utilizar sobre todo las cuerdas vocales como instrumento principal para poder expresar algunas cosas, empezaba después a evolucionar a la exploración también de otros instrumentos, ¿no? Desde percusiones por medio de cuerdas, que pueden ser los clavicornios, puede ser después hacia pianos y después cuerdas, violines, pasando por ahí ya de 1723, que fue cuando se creó Four Seasons, o las cuatro estaciones de Vivaldi, del tocayo Antonio Vivaldi. Y bueno, por ahí también de 1800, pues yo creo que una de las piezas también muy relevantes para muchas personas, sobre todo desde los que nos gusta escuchar hasta los que nos gusta también hacerla, la novena de Beethoven para mí me parece una pieza fundamental también dentro de la historia de la música, ¿no? Obviamente hay muchísimos más, pero esto que estoy comentando, como decía antes, es un poquito de lo que a mí me tocaba observar, o sea, y son recuerdos que yo tengo desde niño. Por ejemplo, en casa con mis padres, recuerdo que mi papá ponía esto, también ponía música que era principalmente de piano, de un personaje que se llama George Gruyev, que a partir de toda su filosofía de psicología, etcétera, de lo posible y espiritualidad, plasmaban mucho de su pensamiento en el piano, ¿no? Entonces, entre la música gregoriana, entre estas composiciones en piano, la música clásica, los Beatles, y después a todos los años, para no irme comiendo los tiempos, porque podemos ir, si quieren, platicando por ahí. Claro. Es algo de lo que yo podría ahorita empezar a compartir, ¿no? Sobre todo, como decía, de lo que me tocó a mí vivir y escuchar desde que era pequeño. Obviamente yo no sabía que eso que escuchaba desde pequeño venía desde los 800 y 900 años de lo que se tiene registrado
en la humanidad, y después hacia los 1000, 1700 y 1800, ¿no? Claro. ¿Alguien más gusta participar? Pues bueno, yo con respecto a lo que es mi concepción al respecto de la música, eh, pues yo creo que como todos, ¿no? Yo la empecé a escuchar desde niño, pues gracias a mis padres, a mis hermanas. Eh, no le ponía mucha atención con respecto a lo que decían las letras de las canciones, ¿no? Yo veía más que nada las emociones reflejadas en el rostro, por ejemplo, de mis padres, de mis hermanas. Que les reflejaba cierto sentimiento de, no sé, melancolía, tristeza, alegría. Digo, dependiendo de lo que escuchaba, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, pues crecí con la música de los años 70 mexicana, lo que eran las baladas, la música ranchera, obviamente los boleros, que son parte de nuestra herencia mexicana. Con el paso de los años, pues bueno, mi gusto por la música fue porque de alguna manera también a mí me atrapó en el sentido de que los ritmos, los riffs, las melodías, los tiempos. Ahorita lo hablo de esta manera un tanto técnica, ¿no? Pero pues digo, yo de chamaco, pues yo nada más veía a mi papá y gritaba a pecho abierto canciones, no sé, de José Alfredo Jiménez, de Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante y todo ese rollo. Pues ya ahora con el paso de los años, pues ya comprendo y entiendo un poco lo que es la concepción del sentimiento que te expresa la música cuando toca tus fibras sensibles. Y eso es algo que tal vez la humanidad está aprendiendo y ha heredado conforme pasan los años, las generaciones, los siglos. ¿Por qué? Porque el músico como tal a veces tienen talento nato para interpretar un instrumento, llámese Nicola Paganini, llámese Richard Wagner, llámese Ludwig van Beethoven, que tuvieron una pequeña educación en el inicio de su etapa como intérpretes o como arreglistas o como escritores, ¿no? Sin embargo, pues como una parte esencial del músico es eh, sentir la música, es también darle un sentido a cómo la percibes y cómo la vas a plasmar en una partitura, qué es lo que te refleja a ti y qué es lo que esperas que tal vez en ese momento, en esos tiempos, estoy hablando de la época de los grandes clásicos de la música, qué es lo que expresas a través de estas composiciones, de estas sinfonías. Entonces, a mi modo de parecer, la música eh, compone y construye la sociedad conforme el paso del tiempo. Y de alguna manera nos entrena en el sentido de cómo vamos a ver la vida en general. No hay mucha vuelta de hoja al respecto, ¿no? Esa es mi perspectiva. Por supuesto, y como comentas, Salvador, yo considero que la música es universal, aunque los sentimientos que provoca, ya dependiendo, yo creo que tu contexto social, pues varía, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Oriente las melodías más tenues igual les producen más melancolía, y aquí tal vez te pone pues más sentimental o más alegre, ¿no? Depende mucho ese tipo de situaciones. Marco. Yo creo que sí, en cuestiones de artes, yo creo que son de las que se vuelven primordiales. Bueno, yo soy muy melómano, a mí me encanta estar escuchando todo el tiempo música. Estudié yo un poquito música en la Sala Olin y soy un músico, la verdad, medio mediocre, y cometí el error, porque la verdad fue un error, ahora lo veo, que como sentí que no podía destacar, lo dejé de hacer. Y la verdad sí me arrepiento mucho, ¿no? Porque aparte la Sala Olin es de las escuelas ahorita de música, pues, más importantes. O sea, yo llevé muchas materias que ahora que lo veo, pues, ya más allá de ser destacado o no, creo que es eh, un tipo de expresión, para mí se ha vuelto como de las más importantes, ¿no? Y bueno, ya ahorita hablando incluso de los tipos de inteligencia, pues esta parte de la inteligencia musical, ¿no?
y cómo incluso ayuda en muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión matemática, porque también esto es muy, muy abstracta la música. Como dice, ¿no? Creo que influye en muchas maneras, habla mucho de los contextos sociales en los que estamos parados. No sé si ahora sea mejor o peor, creo que esto es un poco subjetivo. De repente ahora las personas dicen que ahora es peor, tal vez la música que se haga popularmente, ¿no? Pero es muy subjetivo porque creo que o sea, la música con la que creces se vuelve el soundtrack de tu vida y pues siempre va a ser como ese tu anhelo, ¿no? Igual va a pasar a la gente de ahorita, va a escuchar música después y va a decir, no, pues esto no está tan chido, ¿no? Aunque está lo universalmente de calidad, ¿no? O sea, hay gente que le puede gustar tal vez la cuestión más guapachosa de barrio y lo que tú quieras, pero indudablemente no dejan de apreciar, por ejemplo, la música de Queen, ¿no? Que también ya es súper popular y creo que están, pues, este tipo de valores objetivos en cuanto al, pues, al hablar de la música, ¿no? Al criticar de la música, es muy, muy difícil en ese sentido, ¿no? Bueno, yo en especial soy muy ecléctico, yo escucho más o menos casi de todo, y creo que sí es complicado hablar a veces, meterse con estas subjetividades, ¿no? De qué es mejor o qué es peor, simplemente es, ¿no? Y habla de diferentes contextos y se disfruta de diferente manera, y también creo que tiene diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, hay mucha música que es como para bailar que a mí me gusta y yo no bailo, o sea, no bailo un carajo, ¿no? Pero me gusta escucharla, es divertida. Y esa es su finalidad, ¿no? No todo tiene que ser... hasta inevitable, ¿no? O sea, no sé, Sí, cualquiera, aunque no bailes, vas a una fiesta y no oyes cumbias o salsa normalmente, pero ponen en la fiesta y empiezas con el piecito, ¿no? sí. Y te invade el ritmo, aunque no sea tu música favorita, porque pues cumple esa función, ¿no? Sí, sí, al fin y al cabo cumple funciones diferentes, ¿no? Y creo que hay mucha gente que de repente se pone como en ámbitos muy arrogantes, así de decir, no, es que esto sí es calidad, no, es que esto sí está chido, pero eh, bueno, ¿bajo qué términos, no? O sea, ¿bajo qué términos tú hablas de calidad musical, de calidad vocal? Si tuvieras a lo mejor una cuestión, una educación musical o tus opiniones fueran pues basadas en conocimiento de la música, pues está chido, pero luego entras como en muchos terrenos objetivos y creo que la música y los diferentes tipos de música pueden cumplir para bien o para mal, ¿no? Porque también creo que hay eh, cuestiones de música que pueden tener connotaciones muy negativas. Por ejemplo, en estas cuestiones de contexto social, a mí no me gustan las cuestiones de los narcocorridos porque siento que hacen mucha apología de la violencia, ¿no? Y eso sí se me hace totalmente negativo. Más allá incluso de la calidad musical, que le puedas ver o no, el contenido lírico a mí no me gusta, pues, por ese sentido. Claro, y que al fin y al cabo pues terminamos siendo influenciables, ¿no? La música te va a terminar, si empiezas a admirar a un género o una persona, pues va a terminar influenciando tu forma de vestir, actuar, pensar. Eso es técnicamente inevitable, aunque algunos pueden tener más esta manera de pensar de, me gusta el ritmo, pero no estoy de acuerdo tal vez con las letras, como lo comentas. Creo que el primer género donde se vio muy marcado esto fue en los 50 con el rock, cuando se empezó a usar también con los jóvenes que lo usaban para ir en contra de la sociedad, ser constatatario, ¿no? Este símbolo de rebeldía, ¿no? Notoriedad al El sexo, movimiento ese de tipo. cadera de Elvis, que decían que era bien provocativo y que sexual, así como ahorita el reggaetón, igual era Elvis, ¿no? Así provocativo por sus movimientos de cadera. Pero pues eso sería la construcción social, ¿no? Lo que se vivía en ese tiempo. Entonces, pues empezó a avanzar de los 50 y empiezan a salir nuevas bandas de rock ya 60, 70 y el rock sigue hasta la fecha muy presente, ¿no? Inclusive hasta esta fecha que hay otros géneros, el rock se sigue escuchando muy, muy fuerte. Bueno, hay un tema que vamos a tener que tocar en algún momento que es el reggaetón, ¿no? Sí, Y sí, yo creo que sin esta duda. es la mayor polémica de ¿es música, no es música? Te puede gustar o no, es la popularidad, o sea, tiene varias aristas, ¿no? Que se pueden comentar. ¿Ustedes qué opinan de estos géneros? Toño. Toño, por favor. Mira, voy rapidísimo. No, dale, También dale. para dar un poquito de continuidad a lo que mencionaba Marco, porque estoy totalmente de acuerdo con él. La vida va a seguir siendo
la vida va a seguir evolucionando, los gustos van a seguir cambiando, te guste o no, le gusta a quien quiera o no. Entonces, quiero sobre todo mencionar algo también para rescatar un poquito de lo que empezabas a hablar, Pedro, de los 50, porque hay datos muy interesantes que encontré en una pequeña investigación que hice. Hay dos datos muy importantes en los 50. Número uno fue en donde se creó por necesidad, porque había época de guerras, etcétera, que como no podían viajar los músicos para poder dar conciertos, etcétera, no podían hacer giras ni nada. Entonces todo eso se empezaba a tocar en ciertos lugares, a escondidas. Y para poder dar continuidad a todo eso tenían que poner 2 tornamesas. Ahí es en donde puede considerarse el origen y la historia de los DJs, de los disc jockeys, de los 50. Ese es un dato interesante para dejarlo ahorita y retomarlo más adelante por lo que mencionabas de la relevancia de los 50, igual que Elvis. La segunda cosa que lo quiero conectar hacia lo que voy a decir del reggaetón y que también tiene que ver con el trap, es que en ese momento se hizo una fórmula de una secuencia de 4 notas que existen en todos los éxitos a partir de los 50 hasta la fecha, de todas las canciones, de todos los géneros que te puedas imaginar. Pasando por la música disco, por glam, incluso por punk. O sea, hay 4. No lo voy a decir ahorita, más adelante lo mencionamos, pero es algo que se utiliza actualmente en el reggaetón y se utiliza también en el trap. Técnicamente hablando, están fundamentados también en una estructura muy básica, que lo que hace es que tu cuerpo tenga que moverse por un machacar de ritmo. Si haces esto, todo el tiempo vas a querer moverte. Si lo divides en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es lo que pasa con el trap. Entonces, ahorita Bad Bunny se llama, me parece, el productor, acaba de ser reconocido como el mejor compositor. Bueno, ¿quién lo dice? ¿De dónde lo toman? ¿Cuáles son los consumidores? Es lo que puede empezar a causar relevancia. Y es lo que decía Marco hace rato. ¿Te gusta o no? Es lo que está pasando. Te puedo decir que yo no lo voy a tener en mi lista de favoritos para escuchar diario, pero si me lo encuentro, voy a ponerle atención desde la perspectiva también de qué es lo que está logrando para poder tocar a tanta gente. Entonces, mi opinión sobre eso es que sí, la vida está evolucionando, sí hay mucha polémica alrededor de este género. Lo menciono a la par y de la mano del trap, que también es una forma de evolución del hip hop, que tiene que ver con esta mezcla rítmica latina, etcétera, que incluso hay cosas súper densas y pesadas tonalmente, o sea, en cuanto a tonos y a sensaciones, que pueden aproximarse a lo que nosotros ya podíamos vivir y experimentar en riffs súper pesados con baterías así súper pesadísimas. Si escuchas esa agresividad, ahorita cómo está representada en esos instrumentos, o esa violencia expresada también en las letras del reggaetón, de lo que habla, si volteamos hacia atrás, había mucho de ese lenguaje también en el thrash metal, en el punk, pero se vive distinto, o sea, son otras épocas, ¿no? Son otras etapas. Entonces, mi opinión sobre eso es que me gusta poner atención en lo que está sucediendo, me gusta abrirme, desmenuzar un poquito y saber por qué es que este fenómeno es tan fuerte en muchos. Y sí, lo reconozco, si estás en una fiesta y de repente está todo el mundo bailando reggaetón y tu novia o la chica con la que sales o la chica que te gusta en ese momento te hace ojitos para bailar, quiero ver si no lo haces. Bueno, Salvador, ibas cuando a... digo quiero ver si no lo haces, ya cada quien. Adelante, Salvador. Disculpa. No, no Salvador, hay ¿quieres problema. aportar ahí? Pues bueno, retomando un poquito lo que había yo comentado al principio de cuando empecé a escuchar música. Yo con el paso de los años empecé a descubrir géneros musicales. Me quedé clavado en el rock porque fue lo que más me atrajo y porque también gran parte de mi bagaje musical se debió principalmente a mi madre. Mi madre no era rockera, sin embargo le gustaba muchísimo escuchar una estación de radio allá en la Ciudad de México que es Radio Universal, y
de ahí pues empecé a escuchar a los clásicos del rock, ¿no? No entremos en tantos nombres, creo que ya sabemos quiénes son. Y conforme fui creciendo, yo lo que noté es que en mi actitud, el heavy metal, por ejemplo, me llegó en una etapa en la que tal vez no había mucha, podríamos decirlo, unión familiar, y lo vi como una especie de escape. Entonces me clavé mucho en la música principalmente. En esa época pues yo todavía no tenía mucho conocimiento del idioma inglés, ¿no? Y me dejaba atrapar por la música, por los riffs, por las baterías, la voz que los vocalistas usaban para cantar, ¿no? Entonces me sentí identificado en ese momento. Conforme ya pasó el tiempo, he empezado a apreciar un poquito más la música a nivel general, ¿no? Ya no me clavo tanto en el heavy metal, ¿no? Y como todos, también escucho varios géneros, me considero melómano por ese sentido, porque no me clavo en un solo estilo musical. En cuanto al reggaetón, el reggaetón para mí creo que fue una especie de, como que una de las 9 plagas que arrojó la Biblia. ¿Por qué? Porque honestamente, o sea, aunque yo no tenga mucha apreciación por el género, he de reconocer en cierto sentido el impacto que tiene a nivel mundial, porque estamos hablando de que no es una música que se dedica solamente a llegar a la comunidad latina a nivel mundial, ¿no? Esa música ya traspasó fronteras, idiomas, ya yo creo que hasta un jeque árabe ya se pone a bailar trap inclusive o reggaetón. Pero ¿por qué? Esto porque yo creo que más que nada y como lo asentó Toño, es el beat, es el beat que le ponen a la música a la hora de componer. Entonces, una de las cosas que también la música tiene es eso, ¿no? De que mueve tu cuerpo al estilo musical que escuches en ese momento. Aunque no te guste, y como lo asentaron en ese momento, ¿no? O sea, tú estás en una fiesta y estás moviendo el piecito de acuerdo a una cumbia, de acuerdo a una música norteña. De repente te acuerdas de canciones que escuchabas de niño y hasta las cantas, aunque uno no quiera reconocerlo, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi etapa de metalero, yo siempre renegaba de esa música, no, que esa música guácala, y me clavaba en esa idea de que no, el que no escucha heavy metal es poser, o es poser porque cree que está de moda, ¿no? La música como tal, las modas vienen y van, las modas se convierten, cada género musical a veces tiene su propia época, ¿no? Sin embargo, el rock como tal, pues es un género que ha traspasado fronteras y que ha permanecido constantemente en el ámbito de todos, ¿no? Y en cuanto al contenido lírico de las canciones en general, pues he descubierto también muchas relaciones entre una balada popera, no sé, pongámosle, por ejemplo, una canción de esta banda, ¿cómo se llamaba? Berlín, una muy conocidita, Take My Breath Away. Pero si me pongo a escuchar, por ejemplo, una canción, no sé, por ejemplo, Fade to Black de Metallica, por extraño que parezca, me generan el mismo sentimiento de tristeza, ¿no? Metallica, Fade to Black, pues es una especie como de ya la parte agonizante de la persona, bla, 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 ve su vida pasar por sus ojos y está esperando el momento de decir adiós. En el caso de la canción de Berlín, pues también es más o menos el mismo sentido, ¿no? Aunque hablen de amor o desamor. Y en el caso del reggaetón, pues, caray, creo que, creo que no hay mucho que decir al respecto. Pues, solo se habla de follar, se habla de ven pa' acá, mami, ven que bájate aquí abajo y cosas por el estilo. Realmente no sé en general qué puede aportar a la humanidad en ese sentido una cultura tan misógina como lo que es el reggaetón. Adelante. Por supuesto, pero bueno, no es la primera vez que vemos
letras que hablan de sexo, o que apologías de la violencia, así, ¿no? De hecho, luego cuando estoy en la casa de mi mamá y pone música, dices, mamá, esa canción no habla nada de romanticismo, ¿no? Habla de que secuestró una morra y la obligó a casarse con ella, ¿qué está pasando, no? Pero Claro. siento que en el reggaetón ha sido mucho más impactante a las personas, ¿no? Y se deba porque es algo que está muy de la mano, está muy popular, pero, no es algo nuevo, ¿no? Sí, no, Entonces, no, definitivamente no. O sea, por ejemplo, en lo que decía Salvador, ¿no? De repente está este rollo, pues pretencioso de la gente, no, yo soy bien true, y el reggaetón es bien vulgar, y no sé qué. Escúchate glam rock ochentero, y también, no manches, es súper vulgar, y es súper machista. Entonces, ahorita, escúchate Rammstein, escúchate Quiero Puta, escucha Pussy, son canciones súper machistas, digo, mucho por el rollo que tiene que ver, por ejemplo, Till, que está metido mucho en los rollos del BDSM y la cultura de la sumisión y todos esos rollos sexuales, pero ya existía antes, ¿no? Tal vez a lo mejor ahorita porque está, digamos, puede ser yo sobrecargado tanto auditivamente como visualmente, puede ser como un poco más impactante, pero definitivamente no es nada nuevo. Y por ejemplo, lo que decía Toño, ¿no? Que en la parte del trap, ¿no? Hay cosas de trap que ahorita incluso son muy obscuras. Por ejemplo, yo de lo que he escuchado así últimamente, me he metido con algunos vatos como Ghostman, que hace trap y hace letras bien oscuras y tiene unos beats y unas ambientaciones bien locas. Hay ambientaciones que hace que me recuerdan mucho a los inicios de Marilyn Manson y de Nine Inch Nails, totalmente, ¿no? Y las líricas igual son súper pesadas y súper depresivas, muy, muy metaleras, ¿no? Pero digo, hay gente de repente que es muy purista y que dice, no, esto está de la chingada, güey, escúchalo, o sea, escúchalo y te vas a dar cuenta que de hecho tienen una connotación muy similar, ¿no? Pero pues creo que entra en esta parte, ¿no? De que hay gente que se queda como, ah, lo de antes es mejor, ¿no? Pero igual ahorita hay buenas cosas, de diferente manera, ¿no? Porque también la música ahorita se hace de diferente manera. Y yo creo que también mucho de lo que se le, se le, eh, se le critica al reggaetón es el uso excesivo de cuestiones tecnológicas, como el autotune, ¿no? Y que se deja muy de lado el factor humano, ¿no? Que de repente hay gente que igual ya no necesita estar ni siquiera entonada eh, para, para poder cantar, ¿no? Eso no significa con todos, ¿no? De hecho, ayer o antier veía un video, si no lo han visto, chequen un canal de un productor que se llama Te lo dijo el Chombo en Facebook, y es un tipo que se dedica a hablar fundamentalmente de música urbana, historia, covers, plagios y así. Y es un video donde él pone a gente de reggaetón, especialmente a chicas, cantando a capela y cómo hay unas que tienen una muy buena voz y te explica por qué algunos a veces desentonan si no está esta parte, por ejemplo, de la música, ¿no? Entonces te das cuenta que sí hay gente que tiene por lo menos el mínimo, pero te digo, hay mucho que sí ha pasado en el reggaetón, es que se centra demasiado en cuestiones tecnológicas, ¿no? De armarlo demasiado en estudio. Y sí hay algunos cantantes de reggaetón que sí en vivo, sí, ¿no? Horrible, definitivamente. Ahí sí yo creo que se está brincando demasiado el factor humano, ¿no? Es correcto, es correcto. por supuesto, aunque Adelante, bueno, adelante. si hablamos como de del reggaetón como producto, lo decía Toño un poco, que pues yo creo que se han sabido vender y posicionar en el gusto de la gente, ¿no? Al punto de que yo creo que es el producto que más se consume en la actualidad y que más dinero produce, ¿no? Entonces, Sí, pues, esto habla de qué busca la gente en la actualidad escuchar, no solo escuchar, sino leer, ver en la televisión, ver en Netflix, o sea, al punto, si entras a Netflix ya ves hasta contenido basura, ¿no? Que tal vez hace 3, 4 años era difícil de encontrar, pero porque los usuarios es lo que piden. Ya la gente no busca profundizar tanto en las cosas, les gusta el contenido simple, rápido y que no les conlleva mucho tiempo de entenderlo, ¿no? Y por eso, no sé, hay muchos como productos, como hablando ahorita de series como Dark o, no sé, de Babadook, que ahorita me viene a la mente, que fueron productos malentendidos que de repente, pues la gente dice, son porquerías simplemente porque no se les hacía muy complejos de entender. Entonces,
¿Ustedes creen que ahorita estamos viviendo esta era donde la gente quiere todo rápido, fácil de entender y consumible muy fácil, así como la comida rápida? Yo creo que no es de ahorita. Se nota más en algunos casos y te voy a decir por qué. Justo quiero también, como lo hemos estado haciendo y por eso me encantan estas conversaciones, porque vamos tocando varios puntos y podemos empezar a interrelacionarlos. El tema del autotune viene desde los 2000. Fue donde se dieron cuenta que alguien creó por ahí algo que se llama pitch, que hace que puedas modificar tu voz más aguda o más grave. Fue por ahí de los 2000, a finales de los 90, ¿no? Incluso yo creo que la canción número uno que la mayoría conocimos popular en donde estaba este autotune fue Cher, Sí. en la de Do You Believe? Ese ajuste de voz que lo hicieron con toda la intención de que se notara el brinco tonal, o sea, que sí le diera la nota y que brincara así, como si sonara de esa forma. ¿Por qué voy a decir que realmente no es de ahorita? Tampoco el hecho de querer hacerse la vida más fácil con la tecnología. Si nos vamos otra vez hacia los 50, todo el mundo amaba la guitarra en ese momento, la guitarra eléctrica. Obviamente, ese sonido muy particular que le daba una presencia al rock and roll única, porque eso fue la revolución a través de los años. Después, hacia los 70 empezó o sea, de los 50 a 70, a los 60 y 70, en el 70 fue cuando salió la música que conocíamos como disco o las discotecas, en donde se retomó por los problemas sociales que tuvieran que ir a los clubs escondidas y no poder ver gente en conciertos y tener que escucharlo. Entonces las tornamesas estaban, otra vez como lo mencionaba, desde los 50 se había creado eso, pero ya era más popular. Entonces de ahí viene la discoteca, que era en donde ponían discos simultáneos para que no parara la música, para que la gente tuviera ese espacio de poder expresarse. Entonces, eso fue facilitarle la vida al ser humano para seguir viviendo, sintiendo la música. Aquí voy a hacer un paréntesis también muy rápido. Desde el inicio de los registros que hay en las páginas de internet, esto me puse a investigarlo ayer, hay por ahí una página en donde vienen todos los temas que más se repiten en cuanto a letras de canciones desde el inicio del internet. O sea, estamos hablando pues, ya de unos cuantos años. Y la mayor cantidad de sitios que tienen letras de canciones hablan de baile, que no tiene nada de extraordinario, porque así es como muchas veces se fundamentó la música en las tribus. El segundo lugar lo ocupan letras feministas. El tercer lugar hablan de desamor. Y después ya sigue la lista sobre amor, sexo, guerra y la parte cotidiana, ¿no? Que nos impacta por épocas. Por ejemplo, hablamos de los 50, cuando de repente, no sé si recuerdan esta canción de No Milk Today, de Herman y los Ermitaños, Herman and the Hermits. No Milk Today. Ok, esto hablaba un poquito desde la carencia de un niño que veía que no llegaba leche en su casa y ponían, en Inglaterra en ese momento que repartían botellas, ponían los letreros si querías leche o no querías leche, para que el de la leche te dejara o no te dejara, para que te dejara ahí el dinero para recoger el pago de tu leche o no. Pero también eso tenía otra connotación en la letra, de desamor, en donde no está la persona con la que vivo, me dejó, entonces pues ya no hay leche hoy, porque ya no voy a estar aquí, porque me voy a ir. Entonces, por eso dije un pequeño paréntesis, tanto de la mayor cantidad de temas que son repetitivos a lo largo de la historia, de temáticas, del contexto social, y también la facilidad que hemos buscado de poder representar la música, que ahorita, ya regresando a este punto y aterrizar mi opinión sobre la inmediatez, yo lo vivo. Tengo la fortuna ahorita de tener 2 patrocinios importantes entre muchos otros, que son con grandes marcas. Una de ellas es Schecter, las guitarras Schecter. Tengo ese patrocinio y tengo otro patrocinio con Blackstar. Los videos que estoy haciendo para poder subir, la plataforma de TikTok ya es de 30 segundos. Ya no te consume 1 minuto. Instagram te acepta 1 minuto de video.
Si te excedes, entonces ya te vas a otro espacio que se llama Instagram TV. Obviamente esto lo conocemos ya desde antes de en YouTube, en donde podía subir canciones, etcétera, y opiniones y reseñas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que ahorita, como la información ya viaja tan rápido porque tenemos esa facilidad. Incluso hablábamos hace ratito de la capacidad que tuvo, tú lo mencionabas, Salvador, de el disco de Gorillaz que se hizo integralmente desde un iPad, ¿no? Decías. Correcto. Yo ahorita estoy ayudándole a algunos colegas en hacer jingles. Quienes no saben qué son jingles, son estos pequeños fragmentos de musiquita para poder hacer pantallas de inicio de programas o alguna cápsula de audio. La hice desde mi iPhone utilizando GarageBand y otros programas que pagué para que se pudiera todo utilizar para una mezcla aceptable y una masterización aceptable, pero a lo que voy es que es posible hacerlo. O sea, ya hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces, lo que veo y observo es que pues, están sacándole provecho cada día más. O sea, en los 80s empezó a revolucionarse el tener los teclados y los sintetizadores sobre todo, que no eran monstruotes carísimos, sino eran más compactos que podías reproducir y modificar las frecuencias de las ondas para hacer sonidos de guitarra, o hacer sonidos de violines, o hacer sonidos de cuerda. Solo acuérdense de The Final Countdown. Eso, exacto, de Europe. Y de ahí, todo el glam tiene un contexto de sintetizadores, ¿no? Entonces, ahorita los sintetizadores ya se utilizan también de otra forma, son todavía cajas más chiquitas y para los traps son para poder reproducir frecuencias que tu oído ya no va a ubicar, pero tu cuerpo sí. Por eso el trap, el reggaetón, desde el hip hop también y desde la música electrónica, que se me pasó a decir que en los 2000s, yo creo que desde los 90s y 2000s tuvo un boom la música electrónica también muy fuerte, hace que tú vibres con eso. O sea, ya no tienes que escuchar el bajo, ya lo sientes. Y son frecuencias súper bajas. O sea, lo único que sientes en tu cuerpo es... ya no un bajo de tum, 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 como Stand By Me, ¿no? De tum, 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 que lo alcanzas a escuchar, pero ese ritmo te hace que te muevas. Tum, 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 tum. En fin, esa es mi aportación. Gracias, Toño. Salvador, ¿ibas a comentar algo? Sí, claro. De hecho, ahí creo que me dieron pauta para algunos puntos también con respecto a los sintetizadores. En las pocas cosas que yo he aprendido con respecto a los sintetizadores, digo, vámonos hasta finales de los 60s. En Inglaterra principalmente se empezaron a construir, no recuerdo ahorita autores, creadores del instrumento como tal, ¿no? Pero este instrumento no se realizaba así como para hacer conciertos, ¿no? Este tipo de sintetizadores se desarrollaban principalmente como medios de experimentación para trabajos con respecto a las altas y bajas frecuencias. Sin embargo, hubo personas que encontraron un método más productivo para utilizar estos aparatos, ¿no? Hay personas que utilizaban estos sintetizadores para elaborar lo que a mí, por ejemplo, es el origen de la música ambient. El origen de la música ambient reflejada en este tipo de grabaciones. Hay por ahí muchas grabaciones en internet con respecto a esto. No tengo ahorita el nombre a la mano. Yo soy fan de una mujer en los años 60 que creaba atmósferas sonoras para ambientar, por ejemplo, lo que en México son las radionovelas. También se desarrollaban, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En la BBC de Londres principalmente, tipos de historias como, por ejemplo, también la de La Guerra de los Mundos, ¿no? De Orson Welles, que también hubo un momento en que se desarrolló como una radionovela y de la cual utilizaron muchos sonidos que se creaban a mano, ¿no? Como algunos documentales que hay disponibles en la red con respecto a los sonidistas, ¿no? Cómo desarrollaban sus sonidos ambientales con cajas con tierra, cortando papeles, arrugando papel celofán, utilizando herramientas básicas para hacer ruidos, ¿no? Y en el caso de los sintetizadores, pues bueno, como comentaba Toño, o sea, se buscaba el ajuste
de las frecuencias para generar tal o cual tipo de sonido. Y eso a la postre, a finales de los 60, principios de los 70, desarrolló revolucionó en un género musical también conocido como krautrock. Esto básicamente nació en Alemania, en la Alemania post-nazi, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70. Se intentaba sobre todo sobresalir en el aspecto de no copiar el 4x4 del blues, no se trataba de ser copias de los Beatles, de los Rolling Stones, Pink Floyd en esa etapa, sino de desarrollar su propia música, encontrarle un sentido a la identidad que ellos pretendían crear. Entonces empezaron a salir muchas bandas que ahorita a la fecha tienen un legado muy importante. Estamos hablando de bandas como Tangerine Dream, por ejemplo. Estamos hablando de bandas como Neu, Cluster, principalmente eso en la parte de Alemania. También por acá, por el lado de Inglaterra, hay un músico que también me encanta mucho y más que nada, ¿saben por qué? Porque líricamente hablando es una música que yo creo que no tiene cabida porque los sentimientos se reflejan íntegramente en los sonidos que emanan de sus sintetizadores Moog. El músico al que yo quería hacer referencia es Brian Eno, ¿no? Fue integrante de Roxy Music, pero él encontró un sentido más analítico y más, yo digo que más científico. ¿Por qué? Porque el amigo empezó a descubrir estos sintetizadores y empezar a estudiarlos, a entenderlos, a tratar de sacar a través de estos sintetizadores lo que él quería reflejar, ¿no? Y ahí tenemos a la postre documentos sonoros muy importantes, ¿no? Hay un disco muy recomendable de Brian Eno que se llama Ambient Number One, es música para aeropuertos, igual se los puedo recomendar mucho, es una música muy acogedora en el sentido de que no es estruendo, es simplemente unos pasajes muy tenues que inclusive te pueden servir como para relajación. Y volviendo al boom de la música electrónica, pues también, o sea, muchos artistas que a la postre, gracias a todos estos sintetizadores, igual sacaron su propio ingenio, ¿no? Aparte de la escena alemana, pues también te puedo comentar a un músico francés que se llama Jean-Michel Jarre, que también es una influencia muy importante en mi vida con respecto a su música que genera. También él fue parte, yo creo que parte del contexto o ya del género de la música electrónica. Él a finales de los 70 empezó con unos proyectos, unos sonidos muy ambientales, muy experimentales, pero conforme pasaba el tiempo y a raíz de otros géneros que también tuvieron mucha relevancia, como la música disco, él también empezó a desarrollar ese tipo de conjeturas, empezar a descubrir las cajas de ritmos, empezar a descubrir, por ejemplo, cómo crear los beats bailables y a partir de ahí empezar a construir música, ¿no? Y pues después de ahí, pues ya la música pues ya pasó de los sintetizadores a las computadoras, ya empezó también a pasar a los mini sintetizadores que se encargan de construir ya con bases de datos integradas, pues ya realmente tienes todo ahí integrado, ¿no? Desde instrumentos de cuerda, bajo, batería, inclusive hasta unas voces en off que puedes usar como una especie de complemento a una canción, un beat, o si haces como lo hacen actualmente los DJs, ¿no? Lo que es un DJ set, tú puedes crear una ambientación tan espectacular, tan maravillosa, ¿cómo decirlo? Yo creo que es como que todos los ingredientes necesarios para hacer brotar de ti esa necesidad de expresión. Y entonces a partir de eso, pues bueno, es como si llegan a las discotecas, ¿no? La famosa Studio 54 de Nueva York, donde se escuchaba Donna Summer, se escuchaba Tavares, se escuchaba Kool and the Gang, que
la música disco en esos tiempos, pues vaya, o sea, era algo impresionante, o sea, músicos en vivo, secciones de cuerdas, era todo un espectáculo para mí recordar estos conciertos, ¿no? Ahora, pues bueno, como les decía, o sea, hay cajas de ritmos donde ya tienes pregrabadas secciones de cuerdas. Tú puedes hacer ya la música en una computadora sin ningún problema, ¿no? Pero sin embargo, tiempos atrás era estudios enormes como los de la BBC, los de Abbey Road, en donde se reunían cientos de músicos para poder crear una pieza de 5 o 6 minutos que te va a tener así arriba y abajo, bailando y bailando, ¿no? Y querer seguir bailando, ¿no? Como actualmente ahora los DJs, a base de sus samplers creados con LPs, pues vaya, o sea, se encuentra esa fórmula para crear esa ambientación. Bueno, muchas gracias, Salvador. Marco. Pues en esta cuestión de la inmediatez, yo creo que estoy de acuerdo con Toño, no es de ahora. O sea, de algún modo siempre se ha buscado de hacer las cosas pues, más simples, ¿no? Y más accesibles. Yo creo que esa es la parte positiva, ¿no? O sea, antes si tú querías grabar algo, pues tenías que conectarte con alguien que tuviera un estudio y entonces pues coordinarte con tu banda, invertirle una muy buena lana porque no es barato grabar en un estudio. Y ahora con más o menos algunos recursos, digamos, entre comillas, más simples, porque tampoco es que sean así, de dos patadas y ya, puedes crear por lo menos un sencillo, puedes crear pues cosas para darte a conocer, ¿no? Hay muchos músicos ahorita, por ejemplo, que así se dieron a conocer. Justin Bieber cuando hizo su super boom popero, lo encontraron en YouTube, a él, ¿no? Haciendo música. Entonces creo que, o sea, tiene partes positivas en ese sentido, o sea, que puede acercar a mucha gente y a gente muy talentosa que no necesitas tener, te digo, ahorita ya los enormes recursos de un estudio para que puedas empezar a grabar y a darte a conocer. Y recalco, ¿no? Yo creo que la parte negativa es esto donde puedes empezar a dejar de lado el factor humano. Pero yo creo que si se juega con esta parte de la tecnología y, digamos, la cuestión más clásica de la música, pues puedes crear cosas muy buenas, ¿no? Yo soy, por ejemplo, de lo que siempre fui muy fan en mi rollo metalero, fue, por ejemplo, del metal industrial. Y el metal industrial, pues se llegaba un buen de teclados y de sintetizadores y en algún momento, pues también hizo era como el patito feo, ¿no? Porque de repente se sentía que era como muy sintético, como que faltaba ahí el instrumento porque a veces utilizaban más cajas de ritmos. Hay muchos discos de Nine Inch Nails, algunos temas de Marilyn Manson o de Rammstein, que son con cajas de ritmos, ni siquiera es la batería la que se usa, ¿no? Pero creo que también han logrado hacer buenas combinaciones cuando se utilizan estos recursos, ¿no? Cuando se utiliza el recurso tecnológico y el recurso, ¿cómo podríamos llamarlo? Acústico, que ni siquiera es de ellos, ¿no? Depeche Mode lo hizo en algún momento, eran puros teclados y ahora ya ves Depeche Mode montado, y hay batería, y hay guitarra, y hay bajo, y hay teclados, ¿no? Entonces ni siquiera es algo como relativamente nuevo. Yo creo que más se puede aprovechar muy bien. Creo que recalco, la parte positiva es que la música ahora puede estar mucho más fácil al alcance, la producción musical, ¿no? A un alcance más fácil, pero sí igual está este riesgo donde pues se puedes, o sea, relativamente sencillo se da a conocer cosas que sí carecen totalmente de calidad, ¿no? Subjetivamente hablando, porque eso les digo, es un término yo sé que muy subjetivo, pero sí también hay gente que crea cosas como muy malas, ¿no? Yo insisto, por ejemplo, todo ese tipo de música que hace mucho apología de la violencia, por ejemplo, Toño ahorita que hablaba que de los temas más importantes de los que ha escrito música, por ejemplo, es el feminismo, un rollo que se dio con un vato ahí en Spotify, que él puede subir su música de manera independiente, y que tenía letras súper violentas, no me acuerdo cómo se llama el vato, y que aparte tuve la mala de por ir a buscar su música, ya me sacaba ahí en Spotify, y amenazaba a mujeres, y hablaba de niñas violadas y así. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba todo un recurso de un estudio así. Sí había un estudio, digamos, que lo apoyaba, pero lo subiera a la plataforma. Y la verdad es que es un contenido para mí que no debería de estar tan al alcance, ¿no? Por este tipo de líricas que a mí sí se me hacen
nocivas, ¿no? Y pasa en todo. Lo que decía, por ejemplo, Esteban en la cuestión de los programas, ¿no? Antes decía la gente, no, es que no tenemos alternativa. Entonces ahí empezó Netflix, empezó YouTube, pero por ejemplo ahorita ves igual YouTube, los YouTubers más populares, y la mayoría la verdad es que las temáticas son temáticas bien basura, ¿no? O sea, tenemos ahí al rey grupero que su sentido del humor es aventar pastelazos en la cara, lo más simple del mundo, no requiere nada de esfuerzo, ¿no? No requiere que piense tantito en hacer algo más inteligente para hacer reír a la gente. Entonces, a veces yo creo que ese sí es el riesgo, que hay mucha gente que sí puede hacer contenido muy nocivo, contenido muy, muy nocivo, con esta cuestión de que ya es mucho más fácil generar contenido de video y de música, ¿no? Entonces, esa sí sería para mí la parte peligrosa. Pues son súper importantes estas normas, ¿no? En las plataformas para que censuren ese tipo de cuestiones, que ahí podemos entrar en otra controversia, ¿no? De la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, que eso estaría bueno que lo habláramos en otro programa. Pues estamos hablando, ahorita que intentamos mencionar la música electrónica, a mí se me hace la música electrónica súper interesante porque creo que fue esos géneros que llegó a unir a las personas que venían oyendo, no sé, rock, punk, pop, como que ya podías ver gente que escuchaba electrónico, aunque le gustan otros géneros, ¿no? Siento que fue ese género que llegó a unir mucho a las personas. También se me hace muy, muy interesante la música electrónica. Bueno, ¿y ustedes cuál creen que es o que va a ser el futuro en la industria de la música a raíz de todos estos movimientos, como comentan, del feminismo y que ya está en contra de cierto tipo de líricas? ¿Cuáles van a ser las decisiones que van a ir tomando las industrias? Pues mira, si quieren, para comentar también algo sobre eso, es que aparte de que es incierto porque no sabemos qué pueda llegar a pasar, porque hay muchos fenómenos que nos han sorprendido a lo largo de la historia, lo que he observado, no obstante eso, es que pareciera que hay ciertas cosas que se toman del pasado, se le da una desempolvadita y ¡pum! Alguien le hace unos cuantos ajustes por ahí y te vuelve a lanzar algo muy parecido que ya se había escuchado antes. Por ejemplo, si ahorita algo que le puse mucha atención, hay un subgénero que se llama New Retro, que me sorprendió mucho. Y era cosas que suenan muy ochenteras, pero mezclados con un sonido súper bien hecho, producido, auditivamente hablando, está así impecable. Una banda que les puedo recomendar para eso se llaman Don Broco, no es Bronco, es Broco, son de Inglaterra, es muy interesante. Otro proyecto también que va por esa línea es de dos guitarristas. Uno se llama McRockin, o se apellida y se hace nombrar McRockin. No sé si recuerdan un video de Steve Vai, de un chavito, un video de hace muchos años, de los primeros videos de Steve Vai, cuando él salía supuestamente como niño, con un sombrero, que estaba en escuela, tocaba la guitarra y que volvía loco a la maestra y a todo el mundo porque decía que su sueño era ser un rockstar profesional. Ese chavito es McRockin hoy en día y toca brutalmente. De hecho, es influencer de Instagram, tiene una academia de música virtual, o sea, da clases virtuales, es muy bueno. Él está haciendo un disco con esta tendencia de New Retro, con otro guitarrista que se llama Wes Hodge, que tiene una escuela súper brutal de death metal técnico, de heavy metal, es de estos herederos del sonido Pantera, de Dimebag Darrell. Entonces, creo que algo que puede llegar hacia el futuro, ahorita le tocaría que desempolvaran un poquito del grunge y del punk y que te lo lanzaran con otros elementos actuales. Creo que por ahí podría ser. Porque lo que observé es que justo agarraron cosas de los 80s, le hicieron ahí unos brillitos y ¡pum! Vale. O sea, y de verdad son bandas que están vendiendo millones, están alcanzando gente en todo el mundo. Entonces creo que puede ir hacia allá. Eso, Grunge con Maluma. pues, en una de esas, o sea, hay una cantidad enorme de colaboraciones desde la perspectiva del negocio para los artistas, porque pues también a quienes se están dedicando eso al 100, así toda su vida y cada minuto de su vida es para eso,
pues necesitan generar. Entonces, de ahí que existan tantas colaboraciones y vender y juntarse y juntar elementos, etcétera, ¿no? Claro, y si Entonces, Madonna cayó en el juego, porque fue inevitable, ¿no? exacto, por ahí hay muchos dichos que si quieren, o sea, el público es una forma de decirlo, es solo una opinión y es como lo he escuchado también, que el público es muy fácil que te olvide si no tienes algo nuevo que mostrarles. Así es, terrible a veces, es la verdad. Y como lo mencionaba hace rato Salvador, también lo mencionaba Marco, creo que para nosotros, desde nuestra opinión, siempre va a ser, vamos a tener nuestras mejores bandas, nuestras mejores épocas de música, y quiero con esto tocar un poquito hacia la parte ya de cómo la sociedad y tu entorno te impacta a ti. O sea, cómo la música te impacta de regreso. Ahorita lo mencionaba desde el inicio, Salvador, cómo escuchas desde casa. Por ejemplo, yo me acuerdo escuchar mucho a José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato y muchas otras obras que hasta la fecha cantan los mariachis y seguramente me las voy a cantar porque es algo que yo ya tengo ahí en mi sangre y desde niño, ¿no? Y eso me lleva a una nostalgia muy padre porque me hace recordar a mis tíos, a mis abuelos y a esa época cuando todos estábamos reunidos en casa. Después tengo por ahí otras sensaciones al escuchar a los Rolling Stones. Siempre prefería a los Rolling Stones por encima de los Beatles por preferencia, pero porque también me evoca muchos recuerdos muy padres. Def Leppard, que es de mis bandas favoritas, los escucho y me evoca eso. O sea, y mucha gente puede decir, es una basura eso. Bueno, está chido. A mí me tocó en muchos de esos elementos de mi vida y me marcó muy fuerte. De hecho, Def Leppard es la razón por la cual yo toco la guitarra. Después puedo escuchar otra etapa de mi vida en la que me gustó muchísimo el progresivo, muy clavado, incluso con experimentaciones ahí de teclados, incluso hasta ya llegando a Dream Theater con la forma en la que ha desarrollado sus teclados y sintetizadores y ha incluso aportado Jordan Rudess, el tecladista de Dream Theater, a que hagan todavía más softwares para iPads para poder sintetizar otros sonidos. Ese es otro tipo de impacto que me tocó a mí de regreso, ¿no? Y sobre todo cómo la sociedad se ha ido transformando y te empieza a jalar. Entonces, hacia el futuro creo que va a ser eso, va a ser tomar otra vez un estandarte, como lo han hecho en muchas otras décadas, de lo que está ocurriendo ahorita y expresarlo. Y recordemos a Jimi Hendrix y por qué es tan característico una canción en particular que evoca los sentimientos de Vietnam, de All Along the Watchtower. Pues eso es inevitable. Escuchas eso y muchas veces empiezas a recordar eso, ¿no? Y te evoca esos recuerdos. Si escuchas, por otra parte, Here We Come de Molotov, es el himno de los chilangos cuando estamos haciendo pendejada y media y chingaderas a todos otros estados y a gente de otros lugares. Es como también ellos mismos, con la de Frijolero, fue su voz para decir muchas cosas, ¿no? O sea, otro impacto importante es como el cambio climático impacta tanto a muchas bandas que empiezan a hablar de ello. Hay una banda que me gusta mucho que se llama Fit for an Autopsy y una de mis canciones favoritas de ese disco en particular se llama Black Mammoth y habla de cómo estamos deshaciendo las especies. Y lo escuchas y tú te imaginarías que la lírica tiene que ver con muerte, destrucción, asesinatos y guerra y, o sea, habla de otro tipo de destrucción en la que ya está en las manos humanas, en el exceso de muchas cosas, ¿no? Y bueno, de esto estoy tomando ahorita nota de un playlist que me puse a armar cuando me puse a investigar. Y por eso quería darle un poquito más de contexto a la respuesta de hacia dónde nos vamos a ir. Pues nada más vean una banda como Ghost. O sea, escucha que el éxito que ha tenido, a mí me costó muchísimo trabajo ponerla, o sea, realmente disfrutarlo. Porque yo decía, esta es una nostalgia de los 60s y 70s, ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás queriendo vender cosas que yo ya pasé hace años y me encantaban y las escuché, ni siquiera fueron mis tiempos, ¿no? O sea, yo soy del 81. Pero cuando le pones atención ya desde una parte objetiva y dices, wow, está súper bien hecho, hijos de su madre, cabrón. O sea, no puedes discutirlo.
O sea, por más que digas en tu opinión que es una basura, hacia el futuro creo que va a ser eso. O sea, va a llegar otra vez otra corriente que va a mover muchas creencias de mucha gente, va a llegar a conectar con otras personas, como el K-pop ahorita, o hasta las chavitas estas de China. ¿Sí son de China? Me parece que sí. ¿Heavy metal? Baby metal, Japonesas. Son japonesas. japonesas. Exacto, dices, wow. Y todos estos bandas tan grandes de K-pop, eso es ahora. Tengo una sobrina que me está enseñando esas bandas y te pones a escucharlo y está súper bien hecho. Y dices, wow. Esa es mi aportación y contestando esa pregunta. Gracias, Toño. Salvador, por favor. Wow, pues bueno, creo que hacia dónde se dirige la música. La música no tiene una dirección en particular, porque lo que pasa es de que como corren los tiempos y la tecnología se va renovando, es como a la postre se van desarrollando nuevas tecnologías que te permiten expresar tu sentir. Como lo hemos estado comentando en esta conversación, pues estamos hablando desde el origen de la música con la voz humana, que es el primer instrumento musical que se creó. Después pasamos a los instrumentos de percusión, a los instrumentos de cuerda, de viento, hasta nuestros días a usar un iPad con muchas aplicaciones, con softwares que se pueden conseguir. Yo creo que el destino de la música se lo va a dar la misma humanidad conforme las tendencias o las situaciones políticos sociales que se generen en el transcurso. Pues van a dar pauta a desarrollar y a expresar esas inquietudes, ¿no? Ahorita, pues el reggaetón, pues bueno, está pegando pues con el contexto machista, masoquista, insultivo, vulgar. La música electrónica, para mí ahorita va a ser la tendencia del futuro. ¿Por qué? Pongámonos en un contexto muy sencillo voy a dar dos ejemplos. El primero, Steven Wilson, integrante en su momento de una gran banda de rock progresivo que se llamaba Porcupine Tree. A la postre de que este músico llevaba a cabo esta banda, él también tenía otros proyectos alternos en los cuales experimentaba con la música pop, por ejemplo, con su banda que se llama No Man. De hecho, es una banda de 2 personas, pero en vivo pues se presentan con más músicos, ¿no? Otro grupo que también en el cual participó se llama Blackfield, es con un músico israelita que, pues también las temáticas son muy ad hoc, ¿no? Pero a lo que voy es, el músico como tal también tiene que buscar la manera de cómo seguirse expresando en otros géneros, en otros rubros, ¿no? Inclusive Steven Wilson también por ahí tiene experimentos de música electrónica que están disponibles en su página de él. Hay un disco que se llama así, Música Electrónica Experimentos número 1, 2, 3, 4, en el cual pues usa mucho lo que son las cajas de ritmos, usa muchos samplers de voces. Inclusive hay una canción que yo escucho y realmente esa canción cabe exactamente en una disco, en un rave, puede levantar, no sé, 100, 200, 300,000 personas las pone a bailar, ¿no? De ahí, pues ya parte a la música ambient con un proyecto que se llama Bass Communion, que es la que más me gusta de sus proyectos que tiene, que también es pura música prácticamente creada en computadora con guitarra, que digo, tiene muchos pasajes, yo por este lado lo tiene pasajes más tétricos, es lo que más me encanta, ¿no? Inclusive Steven Wilson tiene desarrollado su propio software para edición de música, no recuerdo el nombre, lo lanzó hace como 3, 4 años. Y también, pues, por ejemplo, él ha participado creando la música para videojuegos. Eso es algo que para él fue algo muy novedoso. Y el otro músico que también así realmente ahorita en otro género completamente diferente, pues es un ejemplo básico, sería Enrique Iglesias y sería Shakira. Ellos empezaron con la balada, empezando canciones de música pop,
conforme van los tiempos se tienen que ir adecuando a cómo tener la permanencia en el gusto de la gente, ¿no? Empezamos con su música pop, luego de ahí incursionaron lo que es en el, ¿cómo se llama esta música? Es parecida como a la balada colombiana. ¿Bachata? Ah, exactamente, bachata. Exactamente, en la bachata. Después de ahí, Shakira, a mí en lo personal, tuvo un pequeño tempus muy importante porque se acercó a Gustavo Cerati y le ayudó a componer un par de canciones que, lo que sé cada quien, líricamente son una chulada. La única canción que me acuerdo es la que se llama No. No se puede vivir con tanto veneno. Y no me meto más porque no viene al caso. pero sí, a lo que voy es eso. Entonces, la perseverancia del músico implica también ponerse ad hoc y tal vez malamente ponerse a la moda con lo que está sonando, ¿no? Y actualmente, pues ambos intérpretes pues están muy metidos con respecto al reggaetón. ¿Por qué? Pues porque hay que comer, a final de cuentas, ¿no? Tal vez musicalmente en la actualidad el reggaetón para la gente sea como más de lo mismo, pero pues a final de cuentas están incursionando de una manera tal vez un tanto conveniente. ¿Por qué? Porque se están acercando a los productores, a los músicos, a los cantantes que tienen relevancia, con los cuales hacen duetos y se encargan de mantener vigente el género, ¿no? Pero principalmente también ellos, ¿no? Eso es a grosso modo mi perspectiva con respecto a lo que estamos platicando. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Marco, por favor. Yo quisiera retomar varias cosas que dijo Toño. Yo creo que sí, de repente la música se cicla. O sea, ahorita hablas del New Retro, pero hubo el retro, ¿no? De Hive, de Strikes, de Strokes, todas esas bandas de King of Leons, incluso en su momento de King of Leons, que después se volvió un rock pop. En su momento era esto de retomar bandas como estilos de Beatles, estilos de los Rolling Stones, y creo que ahorita está pasando eso en diferentes bandas, y precisamente iba a comentar el ejemplo de Ghost, ¿no? Que Ghost ha sido muy controvertido porque dice, no, pues es que ya suena estilo King of Diamond o Merciful Fate, ¿no? No es algo nuevo. Ok, sí, no es algo del todo nuevo, pero no significa que no haya calidad ahí, ¿no? O sea, de hecho, hay mucha calidad en lo que hace Ghost, hay muchísima calidad, son muy buenos músicos, todos los que han pasado por Ghost, ¿no? En especial creo que el metal está viviendo como esta vuelta donde están haciendo otra vez, no sé, pasó con el new metal noventero principio del 2000, ¿no? Mucho más simples, canciones más cortas, en solos de guitarra, y ahorita otra vez se está rescatando eso. Entonces ves incluso discos de bandas ya de antaño, por ejemplo, los últimos discos de Marilyn Manson tienen muchos solos de guitarra, tienen mucho más batería, tienen muchísimo más tipo de cosas, tratando precisamente de mantenerse vigente. Y Ghost es esto. O sea, Ghost hay canciones que están hechas, pero de una manera súper técnicamente de manual, ¿no? Se escucha súper bien. Y igual está pasando con el rollo de la música disco. O sea, si escuchan ahorita Dua Lipa, The Weeknd, y Sam Smith, están haciendo un estilo de música disco muy ochentero, suenan bien ochenteros y con muchísima calidad, o sea, con una calidad impresionante. Entonces, creo que se retoman muchas cosas, un poco también lo que dice Salvador, ¿no? También tienes pues esta parte en la que te tienes que mantener vigente y tal vez no tanto que se vaya a hacer algo totalmente nuevo, no sé si vayamos a escuchar algo así que digas, wow, porque también el reggaetón, digamos, el hecho que ahorita esté de moda no significa realmente que sea algo nuevo, ¿no? Está utilizando tempos y estilos que ya se venían haciendo con el general en los 90, 80, ¿no? Básicamente lo mismo. O sea, Claro. no es que estén totalmente innovando, tampoco está innovando Sam Smith, ni The Weeknd, ni Dua Lipa haciendo este estilo ochentero, pero sí lo están refrescando, lo están retomando y están haciendo cosas de muy buena calidad. Bruno Mars, o sea, Bruno Mars es un paquete completo ese vato.
canta, compone, baila, es como otro Michael Jackson, el cabrón, ¿no? Entonces creo que ahorita sí se está dando esta vuelta donde se están retomando otro tipo de estilos, y aparte de que se están retomando, se están utilizando estos recursos tecnológicos y se están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Yo la verdad creo que sí se van a hacer, que vamos a escuchar cosas muy, muy buenas, de muchísima calidad en todos los estilos, ¿no? Incluso en el reggaetón mismo, creo que sí se van a hacer cosas mucho más buenas. En el trap se están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Creo que también igual va a pasar en el reggaetón, en el metal, en el rock, en general, en el pop. Se van a hacer ahorita cosas muy interesantes, refrescando cosas que ya se habían hecho y utilizando mejores recursos tecnológicos. Por supuesto, yo comparto la opinión de Salvador de que la música electrónica viene muy fuerte y viene mucha inclusión de trap, ¿no? Creo que esa es la tendencia a futuro. Y bueno, pues la última pregunta, jóvenes ilustres. ¿Ustedes creen que se puede cambiar el rumbo de la sociedad a través de la música? Fuck. Totalmente. ¿Quién se la avienta primero? Bueno, creo que de todas las artes, ¿no? Creo que todas las artes tienen influencia, precisamente lo que decía Toño hace rato, ¿no? Que ya hay, por ejemplo, gente que en la música habla del cambio climático, pero hay gente en la música igual que está en esta dicotomía, ¿no? De que desde que están haciendo cuestiones bien nocivas y apología de la violencia, la gente que está tratando de darle un cambio y hacer conciencia de muchas cosas, ¿no? Rage Against the Machine, o sea, fueron como, es una banda súper, súper, súper política, ¿no? Y de repente pasa que eh, eh, vemos alguna gente que se mete con este tipo de temáticas y hay mucha gente dentro del público que dice, no, es que es pura pose, es que nada más lo hace para vender, que sí que no. O sea, ya independientemente de eso, bien que mal, dan visibilidad. Esa es la parte importante. O sea, imagínate un músico que tenga, un músico, un actor, una actriz, que tengan mucha ventana, que son vistos por muchas personas, que son escuchados por muchas personas, que empiecen a hablar de cambio climático, que empiecen a hablar de feminismo, que empiecen a hablar de salud mental, de muchas cosas que de repente se siguen viendo como tabú, pues obviamente al ser ventana y a ser personas muy escuchadas, eh, van a generar algo, forzosamente algo va a pasar, ¿no? Por supuesto. Gracias, Marco. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, con respecto a la música, yo creo que sí, la música como tal también es una voz en la cual pues puedes expresar todos los sentimientos que llevas dentro. Pero más allá de la música como tal, en el aspecto composicional e interpretativo, la música se ha usado mucho para apoyar causas, ¿no? Estamos hablando desde, por ejemplo, el concierto para Bangladesh que organizó George Harrison a finales de los 70s, 70s, más o menos mediados de los 70s. Ok, es un concierto que se realizó para pues, recabar fondos, para poder ayudar a las situaciones de hambre que tenía Bangladesh en ese tiempo, ¿no? Posteriormente vámonos al famoso Live Aid a mediados de los 80s, ¿no? Cuántas bandas y en dos lugares distintos que fue Londres y creo que fue el estadio John F. Kennedy, creo que fue en Filadelfia. Igual, o sea, la música como tal y los músicos en sí, o sea, tienen esa facilidad de poder aportar sus recursos, su música para poder apoyar este tipo de causas. Lo que sí es de que pues también a veces la gente, pues en general a veces no lo apreciamos de esa manera, ¿no? Otra cosa que ya también medio conspiranoica que tengo ahorita en mente es que a raíz también de esta situación que estamos viviendo con la cuarentena, pues así de tajos ya saben, ya vieron el impacto que tuvo también con la música, ¿no? Separaron conciertos, separaron grabaciones, separaron relaciones de videoclips, series de televisión en locaciones fuera. Eh, lo veo como una especie yo lo veo como un asesinato cultural,
¿Por qué? Porque las mismas élites poderosas están queriendo impedir que la música tenga esa voz que permita a la gente poder apoyar causas, ¿no? Apoyar a las actuales que están ahorita en boga, ¿no? Tal vez el Black Lives Matter, el parar el feminismo, la violencia de género, todo ese tipo de cosas. La música tiene mucho que aportar en ese sentido. Y pues bueno, retocando un poquito ahora el tema que comentaba Marco con respecto a Ghost. Ghost es una banda que en lo personal yo lo escucho desde su primer disco. Evolucionó también. ¿Por qué? Porque ya agregó un poquito más de inteligencia a las letras. Todos sabemos que las letras de Ghost son realmente bien satánicas. No hablemos de Body and Blood, hablemos la de Secular Haze, hablemos de sus primeros discos también la de Elizabeth, inspirada en la Condesa Bathory. Pero gradualmente, con el paso del tiempo, descubrieron o le dieron paso a esos gustos perversos, se le puede decir, que es coverear, por ejemplo, a ABBA. En el último disco que sacaron, pues hicieron un cover de Pet Shop Boys, la canción esta, la de It's a Sin. Tiene un contexto relacionado con la ideología satánica que expresan en su música, sin embargo, pues se prestó a modo, ¿no? Y en general, la banda que también quería mencionar en mi participación era Radiohead. La evolución que tiene desde el Pablo Honey hasta el último álbum, A Pale Shaped Moon, pero en el Inter desarrollaron su gusto por la música electrónica. O sea, no son de los que se quedaron nada más con puras guitarras, batería, bajo y teclados, ¿no? O sea, incursionaron también con sintetizadores, desarrollaron unos sonidos realmente maquiavélicos, pero súper, o sea, súper llegadores, ¿no? Hasta ahí. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Toño, por favor. Pues, ¿cuál era la pregunta, profesor? Nah. Definitivamente sí tiene la capacidad del ser humano de influir en la sociedad a través de la música, igual que otras expresiones de arte. Hay mucha gente que siempre va a encontrar una conexión con eso y esa va a ser una salida para ellos, una forma en la que pueden sentirse como parte de un grupo e incluso que pueden salvarle la vida. Eso, así de profundo puede ser el impacto en una persona. Y viceversa. O sea, también creo que conforme vaya avanzando la sociedad, va a ir influyendo en todas las mentes creativas, porque esas no se van a acabar. Porque recuerdo mucho un profesor que tuve de canto, sí, es para mí uno de los mejores también maestros que pueda haber, se llama James Dempster. Él, como contexto rápido, él fue el que dirigió la orquesta en Bellas Artes para Juan Gabriel en su concierto súper famoso. Él me acuerdo que decía, todas las personas tienen las herramientas para poder hacer música. El punto nada más es, porque dice él, porque el oído nunca se equivoca. El oído está diseñado para eso y todo lo tiene. Lo único que tiene que ver es la forma en la que lo utilizas y qué tanta práctica tengas sobre él. Entonces, conforme vaya caminando la sociedad y todos los fenómenos que vamos a ir atravesando, toda la evolución necesaria, porque así es la vida es, no es ni buena ni mala, ya quedamos en esto como hablaba Marco hace rato, es y va a seguir sucediendo, va a tocar a toda esta gente que va a tratar de expresar algo y eso va a impactar en otro grupo de personas y eso va a generar otro grupo de identidad y va a generar otras corrientes, etcétera. Entonces, creo que sí somos capaces de influir en la sociedad. Incluso, pues yo lo veo desde tocando en vivo con personas que ya puedo tocar, o sea, y literal puedo tocar sus sentimientos, puedo tocar hasta su forma de expresar, porque algunos de ellos
me preguntan a veces opiniones de, oye, ¿cómo ves esta canción que ahora estoy haciendo? Órale, no sabía que ya estabas tocando, wow. O sea, un chavito que de repente conocí en algún concierto y nos escribió por ahí y no fallaba ningún concierto y nos empezamos a hacer amigos y de repente ves que ella está tocando y que ya tocaste esa parte, ¿no? Porque eso a mí me pasó. O sea, yo tengo mucha influencia de Toño Ruiz de Coda, de Ágora, tengo influencia también de Gus Santana, que estuvo con Ángeles del Infierno y en Tercer Acto. O sea, incluso tengo también mucha influencia de Resorte, ¿no? Y eh, eso es como ellos impactaron a mí y yo como en lugar de tal vez haberme vuelto una persona nociva para la sociedad, hablando de eso, pues soy una persona que aporta también cosas, ¿no? Me dedico a recursos humanos desde hace más de 10 años en una organización que es una marca internacional y lo que hago es ayudarle a la gente. Ese es mi trabajo diario. Ayudar a la gente a que su trabajo sea pues, lo más llevadero posible y que eso genere en ellos también una transformación, un desarrollo. Así de fuerte impactó la música a mí desde pequeño, imagínense. Yo no me metía igual que Salvador a la parte lírica. Siempre me ha movido más el ritmo. De hecho, muchas de las grandes bandas que admiro y que todo el tiempo estoy escuchando, canciones que me gustan muchísimo, es particularmente por la percusión, es por la batería. O sea, soy guitarrista y me gusta mucho la guitarra, pero me fascina tocar la batería. Me fascina. Entonces, eso es por a lo que a veces le pongo mucha atención. Y también concuerdo con ustedes en que la música electrónica tiene una gran influencia, va a seguir teniendo una gran influencia y lo ha tenido desde que se crearon los sintetizadores, ¿no? Hace ratito, solo también para aportar un poquito lo que comentaba Salvador, Kraftwerk es una banda alemana que también fue precursora. ¿Cómo pude olvidar al poderoso Kraftwerk? Perdóneme, Florian, donde ande, perdóneme, tiene razón. Claro que sí. Kraftwerk. Pero yo sabía que lo sabías. Sí. Entonces, pues todo eso también surgió o sea, estábamos hablando de mitades de los 70s. O sea, todo cómo ellos empezaron a influir incluso en la transformación en el consumo de la música, en donde a los clubs vas para poder escuchar eso. El synth pop. O sea, a mí no me gustaba tanto y me gusta mucho actualmente. Y las atmósferas son muy oscuras. Y algunas son hermosamente oscuras. Así lo puedo decir, ¿no? Y técnicamente siempre va a estar esa capacidad del ser humano de poder, a través de la música, ya quedamos que es un medio de comunicación, tocar esas fibras sensibles, emocionales que evocan recuerdos y que al final cada uno de nosotros le va a poner esa etiqueta de sentimiento a ese recuerdo, a esa parte emocional. Y así como funciona de regreso a la sociedad que nos impacta, nosotros vamos a afectar hacia la sociedad. Por supuesto, pues muchas gracias, Toño. Pues me gustaría concluir diciendo que pues, somos la única especie que podemos disfrutar de la melodía, armonía y ritmo de la música, así que disfruten de la música, explórenla, disfrútenla. Y pues nada más que decir, muchas gracias por haber estado en este Sendero Siniestro, que estuvo buenísimo. Les mando un abrazo. No sé si gustan dar sus redes sociales, por favor. Pues bueno, yo no soy muy abierto en las redes sociales porque creo que me considero una persona demasiado ermitaña, pero en Facebook me pueden encontrar como Salvador Díaz Orduña. Instagram me denomino Pictógrafos y Twitter pues, Chava 1971. Perfecto, gracias, Salvador. Toño, por favor, tus redes. Sí, a mí me encuentran como Toño Tejeda en Facebook. En Instagram estoy como Tony__Tejeda, porque pues así lo escogimos desde hace un tiempo. Así estoy en Instagram. Y también las redes de mi banda Archetype. Facebook es Archetype con YMX. Y en Instagram es Archetype oficial con doble F, official, como si fuera en inglés. Ahí nos encuentran. Y pues seguimos trabajando en cosas también para el futuro, ¿no?
Perfecto. Sé que tienes unos patrocinios, los podías repetir, aunque los mencionaste hace rato. Sí, Pero... Schecter, Blackstar, Kings of Groove y Raven Peaks son mis amigos. Y el vapeador, que ahorita ya no tengo por ahí líquidos, pero necesito conseguir para poder subir algunos contenidos. De hecho, con él he estado colaborando, lo decía antes, para hacer algunos clips de unas cápsulas que van a hacer. Entonces, siempre hay una forma en la que puedes aportar a tus amigos, conocidos, socios y pues el impacto que eso va a tener en la sociedad también, ¿no? Por supuesto, hay que ayudarnos, siempre ha sido como una pues regla de templo que hay que aportar y apoyar a la comunidad. Entonces por eso también se hacen estos conversatorios. Marco, que por su culpa ya nos dio sed a todos, gracias. Por eso tus redes sociales. Bueno, saben que nosotros nos encuentran en el Templo de Satán y a mí en Instagram como Marco Antonio Muñoz o Demian9584. Perfecto, pues a mí me encuentran en Satanic House en Facebook, Satanic House Food en Instagram, y estos directos, ya saben, los estamos subiendo en YouTube, en la página de Templo de Satán, como Sendero Siniestro también. Pues muchas gracias a todos, nos estamos viendo, hasta la próxima. Un abrazo.